La novela está trazada por las experiencias de movilidad que hoy tienen en la ciudad. Los personajes caminan como caminamos nosotros, como nos toca enfrentarnos al día a día. La relación entre el motociclista y el conductor de automóvil, el hombre que quiere tomarse un aguardiente en una esquina y tiene que escuchar también los ruidos de la ciudad. O sea que es una novela con la temperatura del día de hoy. Una novela que disfruté mucho y que espero que en esta conversación íntima también sirva para que caminemos juntos. Vamos a conversar un rato con Iván y al final de esta práctica que quiero que caminemos juntos, sería muy bello que también conversaran ustedes con Iván y le propusieran rutas, porque el derrotero de esta conversación es el viaje y la fuga en el escritor. Vamos a ver cómo se fuga un escritor, cómo se fuga el contador Martín Brandón, cómo nos fugamos a la escritura. Las tres escrituras son tres voces interiores. ¿Cómo fue trabajar con tres voces dentro de una novela que ya tenía, digamos, la voz omnisciente, la voz que todo lo sabe dentro de la novela? ¿Cómo fueron las voces íntimas? Bueno, antes de contestar a la pregunta de William, quiero agradecerles a todos, mi familia, mi papá, mis hermanos, mis hermanas, a todos mis amigos, que hoy prácticamente hay buena parte de ellos aquí, esta presencia, este acompañamiento. Para uno es muy importante como autor tener este apoyo de los amigos, de los familiares y obviamente de los lectores, ¿no? Entonces, porque siempre queda como una necesidad, cuando uno escribe un libro, como de esa devolución, como de ese comentario que le hace a uno el lector, porque uno espera que el comentario lo haga el lector, ¿cierto?, quien ha leído la novela. Muchas gracias también a William por este acompañamiento. Él ha sido una persona muy generosa, que estuvo conmigo también en el primer libro que escribí, en Atardecer en Las Vegas, y me ha gustado mucho la conversación con él porque es una persona demasiado generosa con sus conocimientos, con la forma como lee el libro, como los análisis que él hace. Me parece que son muy interesantes. Obviamente a Wilson por acogernos también aquí en su casa, en esta bella librería. Como él decía, ahora hay que apoyarla porque es un espécimen en desaparición, en extinción, ¿no?, en nuestra ciudad, las librerías. Bueno, William, sí, yo pensé que la forma de hacer más verosímiles, más creíbles esos personajes, era que se escuchara la voz de ellos, es decir, que ellos escribieran o hablaran. Al final me sentí más cómodo con la escritura de ellos, que incluso me representaba una dificultad grande, y es como uno como autor puede meterse en el alma de tres personajes para que cada uno de ellos escriba y que suene como que son personajes diferentes. Yo creo que eso es muy difícil de lograr, pero bueno, por lo menos hice el intento, y creo que allí hay algunas diferencias que me parece que los identifican. Claro, cuando uno lee las letras, las palabras de los tres personajes que escriben su diario, yo sentía que había una inmersión, como una profundidad que no daba solo el recorrido de la ciudad, el recorrido físico, porque esta es una novela que tiene muchos personajes, hay muchas voces,
De alguna manera sería una novela que va a conversar con La ciudad y los perros, con Rayuela y, por qué no también, con La región más transparente de Carlos Fuentes. En el sentido de que en esas novelas el personaje es la ciudad. Yo siento que Medellín, y un Medellín sin un realismo degradado o con un realismo descarnado, sino que hay un realismo vitalista, porque lo que sucede acá es para afirmar la existencia de cierta manera, permite que todos los personajes conversen, hablen, y es como una especie de concierto. Tenemos los señores que abren las puertas de los edificios, los porteros, tenemos las señoras de los tintos, la gente de oficina, tenemos los que viven en los pasajes como el pasaje La Bastilla, los hombres de la cantina, tenemos a los artistas, a los hombres de la calle. O sea, que en esta novela que a mí se me partió, bueno, a veces la ciudad queda mejor si se le parte a uno para irla viendo por fragmentos. A mí me gusta este primer, digamos, ejemplar que me diste, porque tenía una magia especial que siento que este tiene su propia magia, ¿no? En este precisamente hay ya una estructuración, pero a mí se me fueron zafando las hojitas y sentía en el fondo que era porque estaba caminando la ciudad. Entonces ya hay un grado de dificultad en la estructura narrativa cuando una novela tiene tantas voces que participan, que no son un repertorio o que no son, digamos, personajes traídos como apurados, que no es un reparto o un mundo de extras inútiles. Todos son necesarios para la novela, pero las voces que están en cursiva hacen que el alma de los personajes sea un encuentro más profundo, nos lleve como a su mundo interior. Y hay especialmente en esa escritura las revelaciones fundamentales de la novela. Martín Brandón, como muchos de nosotros, un día, cuando cumple los 10 años en la empresa, lo echan, por lo riesgoso que es tener a finales de los años 90 alguien en una empresa por más de 10 años. Y como muchos de nosotros va a tener que ir con la hoja de vida, va a tener que buscar un nuevo trabajo después de que se había instalado durante un tiempo en el mundo de una oficina con la contabilidad. Pero al día siguiente el personaje empieza a vivir. Y empieza a vivir porque la ciudad existe, porque Medellín existe. Pareciera que a uno lo tienen que echar de alguna parte para empezar a viajar y descubrir el mundo. Quisiera que nos leyeras un fragmento de aquella parte en la que Martín se despierta en su apartamento de Chagualo, al frente de la Universidad de Antioquia, detrás de las librerías y detrás de ese mundo universitario. Incluso más tarde podríamos ir a la librería de La Maquero, porque los personajes de esta novela están vivos. Ahorita vamos a entrar de pronto donde Gustavo. Hay algo en ese diario que sería muy bello que conociéramos. Sí, yo creo que desde acá, cuando el personaje va sintiendo el camino y el paso del tiempo. Desde que vivo aquí, en este piso alto de una torre de Chagualo, acostumbro levantarme muy temprano, en la madrugada, porque me gusta ver cómo duerme y luce la ciudad antes de que la trifulca cotidiana se apodere de ella. Allá, en el fondo, veo los barrios que se extienden al norte y que escalan las dos laderas del valle. Son miles y miles de luces que titilan desordenadamente. De pronto aparecen islas de sombras. Son los cerros tutelares, el Volador y el Picacho al occidente, el Pan de Azúcar al oriente, el Nutibara, que adivino cerca del río y entre las calles de los barrios que lo circundan, Fátima, Conquistador, el barrio Colombia. A esta hora comienzo a ver el metro que desde muy temprano ha salido de Niquía y va cargado de obreros que trabajan en el sur. Qué distinta es la ciudad a esta hora, vista desde lo alto, y qué pausa de quietud y de silencio inspiran las pagodas de la ciudad universitaria
que como la ciudad prohibida, duermen encerradas por una malla que las separa del río, la calle Barranquilla y la avenida del ferrocarril. Allá está el Parque Norte, con una montaña rusa destartalada y un lago muerto, y la sofocada risa y los gritos de los niños que ayer lo llenaron todo. Y todavía un poco más al norte, a orillas del río, el basurero de Moravia y los cientos de ranchos que los habitantes, desplazados de sus territorios, cimentaron allá entre los nidos de ratas y los olores del lixiviado. El cerro que arde por los meses de verano y se lleva la vida de tantos y se derrumba en las borrascas de los inviernos inclementes que aquí son de estrepitosas lluvias. Eso veo desde aquí o vislumbro cuando no logro ver la rotonda del cementerio de San Pedro y el parque de los mausoleos donde duermen, sin pena ni gloria, los héroes de la patria. El templo de bruñida cúpula, las galerías simétricas, silenciosas y misteriosas, donde se encuentran los muertos más humildes, el Parque de la República con sus toboganes y columpios oxidados, son los entornos de la muerte y de las prostitutas y travestis que algún día vivieron en esos barrios. Lovaina, tan venida menos en los últimos tiempos, y el hospital, las clínicas y las funerarias, todo se agolpa en estos predios vecinos donde se nace, se muere y se olvida todos los días en un remolino vertiginoso que es la vida de la ciudad. Un poco más tarde, cuando la luz gris aparece en el firmamento, una bruma se apodera del paisaje y comienzan a apagarse las luces. Los ruidos de los primeros motores de los carros vienen a sumarse a los otros, intermitentes y furtivos. Y incluso las casas el personaje no es tan locuaz, no es tan reflexivo y tan contemplativo como lo da la escritura. ¿Tú sientes, Iván, que de pronto ese ejercicio de la escritura íntima, del diario, servirá para que Martín, o para que Juan José, o para que el artista Ramírez sienta que se pueden salvar? ¿Ese tono de la escritura servirá para resistir en la ciudad? ¿Crees que es necesario escribir para estos personajes? Claro. A ver, cada uno de ellos escribe, yo creo que son unos diarios, son unas notas. Digamos que algunos lo hacen de una forma más, como más, yo diría, poética, y el profesor lo hace de una manera más reflexiva. El profesor trata de escribir esos aforismos, que a mí me han gustado bastante. Entonces, digamos que el diario es muy íntimo. Quien escribe un diario creo que lo escribe para sí mismo. De vez en cuando se publican los diarios de los escritores, ¿no? Pero yo creo que cuando el escritor se sienta a escribir un diario, lo está haciendo para sí mismo. Y por ejemplo, recuerdo en este momento Elías Canetti, que escribió una biografía de su vida en 3 tomos, las memorias de su vida, y se decía que era un libro tan perfecto y era la crítica que le hacían, que parece que lo hubiera escrito pensando ya en la publicación. Esa es la diferencia con el diario, y a muchos escritores les han encontrado esos diarios. Yo creo que ese diario, por ejemplo, de Sándor Márai, yo no sé hasta qué punto él lo escribió para que, seguramente porque ya lo habían publicado mucho, pero él ahí narra los últimos días de su vida, con ese desgarramiento y ese dolor que siente por su mujer que está muriendo. Entonces sí, yo creo que eso que hacen ellos ahí es un ejercicio de mirada interior, muy íntima. Y lo que hace el otro profesor sí es escribir unas notas, yo diría menos que diario, unas notas sobre lo que piensa y sobre lo que vive de alguna manera también en su asilo de ancianos. Pero los 3 necesitan escribir porque al mismo tiempo la ciudad les hace su declaración de amor, pero también su declaración de odio. O sea, al mismo tiempo necesitan de Medellín, con todo ese remolino vertiginoso que dicen, pero también necesitan la serenidad y la pausa que da la escritura. En ese sentido, a mí se me ocurre proponerles, queridos lectores,
una idea para leer la novela, y es que la escritura se vuelve en una línea de fuga, en una posibilidad de comprender a la ciudad. Es decir, si no caminas a la ciudad, no la puedes escribir. Nadie es escritor en su escritorio. O sea, para poder que uno se llame escritor, o para poder que uno tenga la honestidad de llamarse humano, tiene que haber caminado su urbe. Incluso porque la ciudad está pidiendo que uno le escriba. Y algo que me impresiona de la novela es que tú permites que los nombres aparezcan tal cual como son. Los lugares no son matizados ni maquillados. Hay lugares que nunca se habían nombrado en la literatura de la ciudad, o la literatura que habla de Medellín. O sea que la ciudad necesita que los escritores la cuenten, pero la cuenten sin forzarla y sin intermediarios. Hay que caminar mucho la ciudad. De esa manera pienso que el diario es una fuga también, una manera de viajar, de resistir a la escritura. Pero igual Martín sale del diario y se va a caminar. También encuentra otros amigos. ¿Cómo fue esa ruta que podría ser trazada en cruz? Yo a veces la imagino con un infograma. Imagino, por ejemplo, el mapa del Valle de la Aburrá, porque hay escenas en el Poblado, en la Milla de Oro, hay escenas en San Joaquín, hay escenas en el centro, hay escenas en el Cerro El Volador. O sea, la novela la podríamos leer con el mapa del área metropolitana, y tal vez es la única novela de un autor de la ciudad que tiene tan definidos los espacios. O sea, es una novela en clave arquitectónica y en clave urbanística, sin que se vuelva densa, porque aquí lo que importa es la vida. Cuando Martín sale del diario y sale de la oficina, ya porque debe empezar otra vida, ¿cómo fue la construcción del personaje en los espacios que tiene que caminar? De alguna manera lo metías, lo vinculabas a tus espacios queridos, o lo fuiste dejando que él hiciera su camino. Pues bueno, en principio la novela no pretende, pues aparece ahí la ciudad, ¿no? Aparece la ciudad y estos personajes caminan por la ciudad, pero digamos que en principio yo no pretendía que la ciudad fuera el gran personaje, como lo es en muchas novelas, ¿no? No sé si muchos escritores de una manera deliberada escriben su novela pensando en que la ciudad es el gran personaje de esa novela. En el caso mío no, simplemente ahí hay unas historias, y sí, digamos, yo situé la vivienda de este contador público Martín Blandón, que entre otras cosas en estos días me preguntaban que si yo era Martín Blandón. Me lo preguntaba un amigo que está por aquí cerca, por el hecho de que yo pues soy administrador de empresas y contador público también. Entonces yo le decía a él que no, que posiblemente era un alter ego mío, ese Martín Blandón. Y esa pregunta se la hicieron también a Flaubert con Madame Bovary. Y él sí dijo, no, Madame Bovary soy yo. Pero en el caso de Martín Blandón, no, yo no soy Martín Blandón. Pero sí vas al Salón Málaga. Me siento, digamos, con propiedad para escribir sobre contadores públicos, porque de alguna manera yo ejercí la contaduría pública por varios años. Y entonces y trabajé también como contador. Entonces eso me da elementos para hablar con más propiedad sobre estos personajes. Pero volviendo a tu pregunta, William, no, realmente la ciudad está ahí, y como él, bueno, lo sitúa ahí en esa torre de Chagualo, porque no sé si ustedes recuerdan que hubo un gran debate en Medellín cuando empezaban a construir esas torres de Niquitao y de Chagualo, que es ahí al frente de la Universidad de Antioquia, que eran apartamenticos muy pequeños de
incluso hasta de 30 metros cuadrados, y hacía una crítica grande. ¿Cómo va a vivir la gente ahí en esos pequeños apartamentos? Y después empezaron a suscitarse una cantidad de problemas, porque eran personas que no estaban acostumbradas a vivir en esas comunidades, en esas urbanizaciones. Solamente tenían un ascensor, y eso ya generaba un problema, porque imagínense esa cantidad de gente y se acomodaban muchas personas en esos pequeños apartamentos. En la novela hay una escena especialmente entre Martín y una vecina. ¿Nos podrías contar un poco también para ilustrar ese punto que estás queriendo contarnos? Pues ¿Qué es lo que pasa sí, con esa vecina? Digamos, es como esa es como una metáfora de ese personaje al que echan del trabajo y que empieza a descubrir la vida. Infancia, con el Parque Norte, el mundo de las ideas y del espíritu con la universidad y la ciudad de los muertos. Y el hospital. El cementerio de San Pedro, el hospital, es que está muy estratégico, claro. Chagualo no es ingenuo ni inocente cuando lo ubicas. Es que la novela va tomando tanta vida en sus espacios y en la relación urbanística con la psicología de las personas, que desde ahí ve los cerros tutelares. O sea, la promesa de que hay algo mejor que ese espacio reducido. Entonces ponerlo ahí y no ponerlo en el centro le da mucha riqueza al personaje, porque está rodeado de mucha sensibilidad, pero al mismo tiempo de cosas que punzan. Y ahí sale caminando a buscar, digamos, el viaducto del metro, a buscar lugares que le van a permitir conocer una ciudad que no conoce. Pero Martín ha leído, que eso es algo muy especial. Si bien ha tenido que ser juicioso con el tema laboral, Martín ya se ha fugado muchas veces. Ha leído a Borges, por ejemplo. Ha leído Las Mil y una Noche. O sea, todos los personajes, al menos estos tres personajes que escriben sus diarios, han vivido la literatura como nosotros. Incluso sería un bello homenaje también para Wilson, como el anfitrión o el barquero, el Caronte de esta noche, porque la librería se va a convertir como una especie de barca. Esto que pasa hoy acá estaría en la novela, porque a Martín le interesa, porque a Juan José le interesa y a Ignacio Ramírez, el artista, le interesa. Solo van a los lugares donde los educan espiritualmente, donde hay una formación interior. El personaje de Martín va a la librería de un Gustavo y se topa allá con un libro como un recurso que han utilizado otros autores, incluso Cervantes, de que hay un libro, de que hay algo por ahí oculto, literario, el diálogo entre la literatura y otras obras literarias. Hablemos de lo que es entrar en esa librería, porque para algunos también sería como un descenso a la sabiduría, al conocimiento, y más con la apariencia casi como de monje que tiene Gustavo, el librero. ¿Cómo es la entrada precisamente a la librería y qué pasa ahí? Bueno, yo también, a ver, aquí de alguna manera se habla por ejemplo, se habla del teatro. Recuerden ustedes una polémica que hubo hace unos, no sé si meses, aquí en la ciudad, porque un escritor, el profesor Abad, dijo que para qué el teatro. A mí me parece que aquí en Medellín ha habido una vida de teatro muy importante. Es que nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros íbamos a cine, íbamos al teatro, pero era un programa muy bueno. Entonces allí aparece el teatro. Y aparecen también las librerías, porque a mí pues es también, hemos pasado, aquí hay compañeros nuestros de tertulia de Palinuro, hemos pasado muchos ratos en esa librería. Entonces, yo creo que el escritor también habla de lo que ha vivido, ¿no? De esos espacios que ha tenido la oportunidad de habitar, como la habitamos nosotros los sábados,
una tertulia muy simpática que hay allí. Pero digamos que ese episodio en la librería del Amaquero, que incluso allí no se menciona el nombre del Amaquero, sino la librería, eso me sucedió a mí realmente. Es decir, en la novela hay cosas que a uno le suceden realmente. Y yo llegué una vez allí y me sorprendió mucho ver a ese señor con las manos negras. Pero las manos las tenía negras, claro, de tanto manipular los libros. Como son libros leídos, libros que los llaman de viejo, ¿no? Entonces seguramente por eso las manos las tiene así negras. Y él se acerca y ellos tienen un tacto y una facilidad para identificarlo a uno como lector. Y ellos ven cuando uno posa su mirada en un libro en especial. Así es Luis Alberto. Así es Luis Alberto Arango, que a este le gustan los clásicos. Y empieza a preguntarle por clásicos. Y entonces ahí me ocurrió una anécdota que la quise traer a este libro. Que hace parte del libro y que creo que es muy importante. Unos libros que yo descubrí allí en ese momento. Y el personaje, el que escribe el libro, tiene un nombre, y es un nombre que se ubica en la literatura colombiana. El libro es literal, existe. O sea, no hay un recurso de ficción para intentar maquillar las experiencias que vive Martín. Y creo que ninguno de los personajes tiene como una especie de careta temporal para que no se note que estamos en este lugar de la ciudad. No, si el personaje tiene que ir al parque de Boston, se llama el parque de Boston y se nombra lo que rodea el parque de Boston. No hay ninguna intención de querer mostrar que esto es Buenos Aires o que esto es el DF. O sea, es Medellín. Es que una de las cosas que habría que decirle a los amigos de nosotros que queremos tanto y que hoy no vinieron, es que usted va a leer en La Noche Antigua lo que está pasando en Medellín con personajes sensibles, muy humanos, con una gran capacidad para sentir la belleza hoy. O sea, esta no es la novela de los años 40 de Medellín, no es la novela de los años 80 de Medellín, es Medellín con todo lo que somos, sin maquillajes. También la escena del teatro es muy bella, porque al teatro se va con una mujer y se va al pequeño teatro. Martín, ahora que ya es desempleado, puede ir al teatro y puede vivir muchas cosas. Incluso el diseño, nos puedes decir cómo nace este diseño y este homenaje que también hay en él al teatro, para que no perdamos ese tributo, ¿sí?, al teatro. ¿Cómo nace esta propuesta de ilustración, Iván? Sí, no sé si Manuela vino. Manuela, no te saludé porque llegaste tarde. si alguien necesita ilustraciones, Está ahorita habla con Manuela Correa, que es la diseñadora, la ilustradora, mi sobrina. Una niña de Un aplauso por favor para Manuela. Adelante, Manuela. Manuela es una niña muy talentosa. Y preguntemos, hagámosle mejor la pregunta a ella, ¿cierto? Pero con vino, Manuela, ¿cierto? A Manuela. Y en la mitad nadie está dando nada bueno. Bueno, nada bueno con alcohol, porque allá hay mucha gente buena, pero ahora... Entonces hagámosle mejor la pregunta a Manuela. William, te hago esa propuesta. Claro, Manuela, ¿por qué en La Noche Antigua era importante el teatro? Bueno, porque se habla mucho de la tragedia griega. Los personajes van a teatro y durante todo el texto hay como una comparación con lo que pasa en la tragedia griega y con la vida de los personajes y cómo se desarrollan en Medellín y lo que les sucede. También quise mostrar, por ejemplo, ahora que hablabas del mar, en el cielo pues se alcanza a ver como las olas del mar, como ese futuro, eso que va a pasar. También quería que se mostrara la ciudad, las montañas, como eso básicamente. ¿Cuál de estos es Iván? Yo digo que yo digo que es el personaje principal. Ah, mira. Así
¿Tú has ido al pequeño teatro? Sí, hace rato. Cuando leíste ese pasaje, bueno, Luisa es una mujer que también en La Mujer nos salvamos. Luisa salva a Martín, y qué curioso, si Luisa salva a Martín, lo salva en el Salón Málaga, donde a uno las muchachas lo deberían de salvar más a menudo. Cuando se conocen en el Málaga con tangos, con boleros, con bella música que nos ha formado a todos espiritualmente, terminan yendo al teatro, después de ese primer encuentro. Tú que has ido al pequeño teatro o al teatro en general, como lectora, ¿cómo sentiste esas piezas de la tragedia y lo que vivían allá? ¿Sentías que el teatro estaba ahí vivo o que la ciudad era como un teatro? ¿Cómo fue eso? Sí, no, sí, claro que el teatro está vivo y lo que te decía, que las historias de los mismos personajes es como una comparación con todas estas piezas de teatro, y ya pues si uno se pone a pensar, es que eso es la vida, es lo que se refleja muchas veces en el teatro. Sí. O sea que hay otra lectura para la novela, y es leerla creadora. Y si alguien tiene alguna propuesta editorial, pueden hablar con ella ahorita, que con gusto lo haría. Bueno, tenemos el personaje del maestro Rojo, Juan José Rojo. ¿Por qué era necesario ponerle el maestro contable, el maestro que le enseñó lo que sabe a Martín? ¿Por qué la relación con la Universidad de Antioquia, que también tienen todos ellos? Pero sobre todo es en el sentido espiritual, no en el sentido, digamos, como material. Es más bien, ¿por qué el maestro tiene que estar ahí y precisamente en un geriátrico? A ver, yo cuando escribí el libro pensé en unas novelas que me llamaron mucho la atención, que me gustaron mucho, y era esa novela existencialista que se escribió en alguna época, y pues son novelas que hablan de la vida, de la soledad, de la vejez, de la muerte, y entonces tenía que haber un personaje que hablara desde la vejez, ¿cierto? Y aparece entonces este señor que sí está en un asilo, y entonces es cómo ve la vida él desde ahí, ¿no? Hay una conexión espiritual, ahí está la madre. Y obviamente sí, ahí está la mamá de Martín. Leamos un fragmento del tono de diario. Como la idea de esta noche es que entremos a la piel de la voz de los personajes, el 16 de septiembre veremos la novela con más elementos literarios. La idea de hoy entre amigos es conocer lo íntimo de estos tres personajes. Sí, entonces yo les contaba que él escribía apuntes, unas notas, y esta es la primera nota que aparece allí, o creo que sí, debe ser la primera. El hecho de que se me ocurran ciertas reflexiones, ahora que no tengo más que hacer, me ha obligado a escribir estas notas. Es una forma de darle vida al tiempo, no de matarlo, como hacen muchas personas que conozco. Aparecerán en estos escritos mis sueños y pesadillas. Para mí no hay calma luego de la tormenta, el fenómeno es uno solo. Y parecería que aquí en el asilo, donde abundan seres desarraigados, hay gran revuelo cuando uno de nosotros marcha. Insensatos, ¿cómo nos apegamos a este pedazo de tierra? No sabemos que los dioses se han conjurado para desgranar la mazorca, lo que debería ser nuestro mayor orgullo. Pero ese es un sentimiento ajeno a nuestra civilización, que aún no supera la barbarie. Querríamos que nos sepultaran con lo poco que tenemos, con el mejor traje, el reloj de pulso detenido en el instante preciso en que nuestro corazón cesó de latir. Es un acierto llevarse consigo lo que pueda suscitar en los demás un recuerdo. Hay también un regalo, de cierta manera, a Borges y a otros personajes literarios. Doña Beatriz Arrázola, una vecina de este pabellón, murió anoche.
Me dijeron que se sentía muy apenada por las molestias que les había causado a los médicos y enfermeras que la venían tratando. También se disculpó con los empleados del asilo. Recordé a la abuela de Borges. Lo leí en sus memorias. La señora Fanny Haslam, que se excusó por tardar tanto en morir. Bueno, ha leído Juan José estos autores. De cierta manera también son los autores que a ti te han llevado a Atardecer en Las Vegas, a esta novela. ¿Cómo han aparecido las lecturas tuyas dentro de la vida de ellos? Sí, a mí pues me gusta introducir, aunque realmente no es excesiva la forma que se citan allí pues autores y cosas, pero sí hay algunos, como llamo por ahí, algunos guiños hacia ciertos autores. Ese me parece fundamental, ese de la abuela de Borges, que es una historia que me pareció muy bella. Una señora ya pues en sus últimos momentos y pedir disculpas que porque se estaba demorando mucho para morir. Eso me pareció tan bello y lo cuenta Borges pues con esa sencillez. Y así, hay digamos ese tipo de guiños, y obviamente sí, ellos son personas que han leído, porque también se dice, hombre, pero ¿cómo eso no suena como muy artificial, introducir personajes que hayan leído? Y yo digo, porque nosotros no hemos leído nuestra gran mayoría y podemos hablar de lo que hemos leído. Entonces me parece que es válido. O sea, dentro de la novela pueden conversar las mismas lecturas que nosotros hemos tenido. Por eso la novela lo compromete a uno tanto, porque además de que uno siente que pasó por el asilo Santa Ana en Calasanz, y pasó por la Floresta también, casualmente por allá vivo yo y me sentí muy identificado. Yo he pasado por acá, pero nunca se me ocurrió un relato ni un poema, pero tengo a mi amigo que tiene a una mujer recluida ahí, tiene a un maestro recluido ahí. Yo siento que leer la novela me ha servido para ser consciente de que hay que caminar la ciudad y hay que vivirla, no solo dentro de los días de la fiesta del libro, sino como una vocación, como una actitud para poder comprender ciertas cosas en uno. O sea, si quieres sentirte vivo, tenés que salir a caminar. Si quieres ser escritor, tenés que abandonar tu escritorio y empezar a vivir antes de que te echen de la oficina o de la empresa. Empezar a disfrutar de lo que pasa en las librerías, de los amigos que se ha perdido uno por no estar en esos espacios, la fraternidad. Mostrar el contraste. Ignacio Ramírez ya había aparecido por allí, apenas esbozado en el Atardecer en Las Vegas, y aquí aparece escribiendo esos diarios, o sea que es como una mayor inmersión, en esa personalidad atormentada que es este pintor. Leamos un fragmento de Ignacio, incluso creo que hay un fragmento donde Gonzalo Arango aparece dentro de la misma historia que él quiere aludir, y sería, yo creo que por acá está el fragmento. Esta ciudad son muchas ciudades. Ello parece confirmarlo el aspecto diferente que he captado de ellas desde los cerros tutelares. He subido con mis cuadernos a distintas horas, ayudado de una cámara fotográfica, y he palpitado con sus perfiles y tonalidades. El camino en sí es otra aventura. En el Cerro El Salvador, como lo hiciera Gonzalo Arango, he fumado un cigarrillo de marihuana bajo los brazos del Cristo Salvador y he divisado tan cerca el centro que me ha parecido tocar esas torres clavadas como puñales, donde hubo alguna vez un teatro, una quinta o un palacio.